primeramente agradecemos su participación en este evento. Les damos la más cordial bienvenida al Club de Periodistas de México. En la cátedra titulada Los presos políticos en México, que nos hace el gran honor de encontrarse el doctor general José Francisco Gallardo Rodríguez. Este evento se encuentra coordinado por la Secretaría de Derechos Humanos de Morena de la Ciudad de México, en la cual, gracias a su titular, el doctor Manuel González Villalobos, que es precisamente nuestro secretario estatal. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias a él tenemos este tipo de eventos. Bueno, primeramente doy la presentación al doctor Manuel. Es médico especialista por la UNAM, especialista en medicina física y maestro en salud del trabajo. Diplomado en biología, cultura, derechos humanos e historia de México posible. Actualmente es el secretario, como ya lo dije, de Derechos Humanos del Comité Ejecutivo Estatal de Morena de la Ciudad de México. Fuerte aplauso y damos inicio a este evento. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Me da mucho gusto que estén aquí porque creo que este es un evento importante por lo que estamos pasando en el país desde unos años a la fecha, en que se ha incrementado la represión, en el que se ha incrementado la corrupción de forma logarítmica. Es claro que independientemente de que en la apariencia hemos ganado derechos, en la realidad estamos perdiendo todos esos derechos y esas posibilidades políticas. Una, por la represión; dos, por la corrupción. Y esto que en apariencia no debiera de pasar, que hemos creado instituciones para detener tanto la represión como la corrupción, están presentes. Entonces, pues yo, la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales del Comité Ejecutivo Estatal Morena, Ciudad de México, agradecemos al Club de Periodistas que nos permitan llevar a cabo este evento político en este histórico recinto, hoy 18 de mayo de 2017. Quiero decirles que se encuentran con nosotros organizando esta importante charla compañeros promotores de los derechos humanos de Morena, de muchas de las delegaciones y compañeros militantes a los que les reconocemos su labor y su compromiso con este proyecto. También les queremos agradecer a los ciudadanos que asisten. Como coordinador de este evento quiero darles la bienvenida. Sean bienvenidos todos y todas asistentes y ponentes a esta cátedra de derechos humanos, que versará sobre dos temas afines y por dos ponentes. La primera parte es los presos políticos en el país, que nos impartirá el compañero general, doctor José Francisco Gallardo Rodríguez. El segundo tema estaba programado y está programado el licenciado Francisco Estrada, pero está en este momento en una asesoría y nos dijo que probablemente llegue un poco retrasado. Para nosotros, la Secretaría de Derechos Humanos de Morena, y para mí como coordinador de esta cátedra conjunta, es un honor realizarla. Coordinar este proyecto nos parece muy importante, que nos informemos, defendamos los derechos humanos de las personas que por manifestarse públicamente y ejercer su derecho a la libertad de expresión han sido reprimidos, detenidos y privados de su libertad de forma arbitraria, y que se ha iniciado deshonrosos procesos judiciales. Es de todos conocido que dimos una lucha y una jornada de exigencia muy importante por la liberación y anulación de cargos penales del doctor José Manuel Mireles Valverde y de todos los autodefensas de Michoacán, y que se logró su libertad condicionada, pero aún falta una sentencia absolutoria, por la cual continuaremos exigiéndola. Quiero hacerles mención a los sucesos últimos que han atentado contra la libre expresión,
como son los arteros asesinatos de la compañera y compañero periodistas Miroslava Brecht Balducea y Javier Valdés Cárdenas, corresponsales honestos, valientes y muy comprometidos con la defensa de los derechos humanos en la sociedad mexicana. La Secretaría que yo presido hacemos una enérgica protesta por estos asesinatos y exigimos se esclarezcan los hechos y se proteja a los periodistas que cumplen con su profesión. La organización de este evento es de la siguiente manera, compañeros. Cada uno de los conferencistas tendrá 50 minutos y luego se hará una ronda de 5 preguntas, máximo de 1 minuto, mismas que se responderán conjuntamente. Si al término hay alguna otra pregunta, se hará una segunda ronda de 3 o 4 preguntas y se responderá de la misma manera. Voy a leer la currícula, por este momento voy a leer la currícula del doctor y general José Francisco Gallardo Rodríguez. Él ingresó como cadete al Heroico Colegio Militar en 1963. Aplicó en el primer lugar de su generación, así como los cursos de capacitación y promociones hasta lograr el grado de general brigadier. Ha tenido diferentes cargos y comisiones dentro de la vida orgánica militar, en los cuerpos de la tropa del arma de caballería, escuelas militares y Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de México en el año 80-83 y obtuvo el grado de doctor en Administración Pública, con mención honorífica el 4 de julio del 2007, postdoctorado en Estudios Latinoamericanos el 10 de agosto del 2010, con un tema, me comentaba, con un tema sobre, porque no lo aclaré ahorita, sobre la defensa militar y civil y social, cultural del hemisferio americano, de América. Por proponer la creación de un ombudsman militar y la reforma del ejército en 1993, a través de una tesis académica, la necesidad de un ombudsman militar en México, fue encarcelado durante 8 o cerca de 9 años, bueno, 8 años, 2 meses, 28 días, 19 horas en la prisión militar del campo militar número 1, por órdenes del alto mando militar, declarado preso de conciencia por varias organizaciones internacionales de derechos humanos. El 7 de febrero del 2002 fue liberado por el decreto presidencial en cumplimiento de la resolución 4396 emitida el 15 de octubre del 96 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Es Premio Nacional de Derechos Humanos don Sergio Méndez Arceo de 1997. Fue candidato a ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en el 2009. Es profesor de la licenciatura de Sociología, Trabajo Social y en el posgrado de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue candidato a gobernador del estado de Colima por el partido Morena en la elección, por nuestro partido, en la elección del 7 de junio del 15, y actualmente es el responsable de Morena en aquel estado. Yo quiero que le demos un fuerte abrazo y un fuerte aplauso. Porque me parece muy meritoria la carrera académica, la carrera militar, la honestidad, el compromiso que ha tenido con la sociedad civil y también con los militares, defendiendo muchos casos de militares. Es por eso que lo tenían preso en un lugar, lo cambian a otro, precisamente para que no siguiera difundiendo sus ideas democráticas, de orden social y de división de poderes. Me parece muy importante, yo de verdad creo que es verdaderamente reconocible
ostensible el mérito que ha tenido y la preparación que tiene y la experiencia que tiene como para que nosotros lo hayamos invitado y para poderle escuchar claramente sus puntos de vista de estos dos grandes problemas, tanto la corrupción como la represión y el encarcelamiento que existe en nuestro país, de gente justa y honesta. Y le voy a dar la palabra al doctor. Gracias. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a don Manuel González de Villalobos. Es un placer estar por segunda ocasión juntos. La vez anterior estuvimos en una reunión con el padre Solalinde, donde tocó algunos temas de derechos humanos y algunos temas que tienen que ver con la migración y con lo que estamos viviendo actualmente en México. Bueno, ya vi por qué le dan tanto tiempo a cada uno de los programas. Ya leí como media hora el currículum yo les agradezco que lo hayan leído, pero no era necesario, ¿no? Únicamente la presentación general Gallardo, punto, ¿no? Mucha gente conoce la historia, pero quiero hacer una puntualización porque después de casi 21 años que hemos estado sobre este tema, ¿sí? Sobre este tema hay algunas cosas que todavía no están claras. Bueno, les quiero hacer un comentario. En primer lugar, ya se mencionó aquí que yo causé ante el ejército. En esa fecha que se mencionó yo tenía 15 años de edad. Desde esa ocasión a mí me tocó jurar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese entonces pues todavía no sabe uno de qué se trata el asunto, pero conforme vamos avanzando nos vamos dando cuenta de la importancia de aquel juramento que hicimos desde niños. Pero quiero hacer una puntualización aquí en el tema que se mencionó sobre la creación del Ombudsman. Mi experiencia militar, desde que yo fui cadete, a mí me tocó ver desde muy joven crímenes, asesinatos, violación a derechos humanos, en donde siempre eran justificables por el alto mando. Murió en actos de campaña, ¿no? Entonces, a mí me tocó ver fusilamientos, ahorcamientos, pero una vez que yo salí del colegio militar, creí que ese era un protocolo, un ritual que debería suceder en el ejército, porque así nos transforman de la vida militar, de la vida civil a la vida militar. Pues resulta que no. Resulta que todas estas prácticas que les hacen a los cadetes, los oficiales se lo hacen a la tropa y la tropa se lo hace a la sociedad civil, es decir, viola los derechos humanos. Yo nunca estuve de acuerdo con ello desde aquel entonces y siempre dije, yo tengo que cambiar esta situación. Tengo que hacer que el ejército mexicano se transforme en una institución de Estado para el servicio de nuestro país, como está perfectamente bien documentado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Empiezo yo a recorrer todos los cursos de capacitación y nunca pude encontrar cuál era la función que debe tener una institución como el Ejército en un Estado democrático como el que nosotros pretendemos en México. Pues resulta que yo estoy acantonado en la ciudad de Chihuahua y hay una orden de que me debo concentrar como instructor al colegio militar, les hablo de 1979, y yo tenía el derecho a entrar a la Escuela Superior de Guerra porque durante toda la carrera vine obteniendo primeros lugares y tenía derecho al pase automático. Resulta que cuando a mí me tocó entrar a la Escuela de Guerra, en 1979, yo ya era mayor del ejército. En ese entonces yo tenía 27 años de edad. Resulta que salió un decreto y ya no me dejaron ir a la Escuela de Guerra. Bendito el decreto, ¿no? Porque eso provocó que yo buscara seguir participando e ingresé a la Universidad Nacional.
Ahí empecé a leer a los clásicos, empecé a leer a grandes autores sobre la ciencia política, y ahí vi dónde cómo un ejército debe ser respetuoso de los derechos humanos y debe apoyar el desarrollo institucional del país. Una vez que terminé mi carrera, yo hice una tesis sobre un sistema organizativo que fue retomado para hacer la actual división territorial militar que existe en México. Se tomó de aquella tesis que yo hice. Sin embargo, la situación sigue igual. Cuando yo llego al Estado Mayor de la Defensa, yo ya era general y estuve trabajando en inteligencia militar y principalmente en las áreas de cultura y capacitación que tenía el Estado Mayor. Ahí, en una ocasión, me involucraron en un asunto criminal, en unos delitos que se cometieron, me involucraron, y entonces yo siempre estuve buscando cómo hacer una transformación del ejército, por dónde le entro. Estando adentro de la institución, no encontraba yo por dónde tocar. Cuando a mí me involucran en este asunto, veo que la puerta se abre a través de la Procuración y de la Administración de Justicia Militar. Y entonces me regreso a la universidad, y los profesores que a mí me conocen me dijeron: no hagas cursos, tengo como 20 o 30 cursos, métete de fondo a estudiar el posgrado, porque ahí vas a tener una preparación diferente. Entonces llegué a la universidad y le pregunté y les platiqué a mis profesores que yo quería hacer esa reforma. Entonces ellos me hicieron una currícula: tienes que estudiar estas materias. Incluso me pusieron a estudiar un asunto sobre comunidades indígenas, derecho comunitario, etcétera, y digo yo: ¿y esto para qué me va a servir? Sin embargo, como yo soy militar, ¿sí?, las órdenes no se discuten, se cumplen, y menos cuando vienen de personas que tienen una alta cultura, preparación de carácter académico. Bueno, finalmente yo hice el curso, lo terminé, y se me ocurrió hacer un trabajo que tenía que ver con el tema de derechos humanos, porque ustedes recordarán que en aquella época, en 1990, se estaba vislumbrando firmar el Tratado de Libre Comercio, y uno de los motivos por los cuales no se podía firmar ese tratado era porque en México no había una institución que defendiera los derechos humanos. En esa ocasión, Salinas es el presidente, decreta la creación de la actual Comisión Nacional de Derechos Humanos, que desgraciadamente no sirve absolutamente para nada, y es una carga social porque maneja miles de millones de pesos. Cuando esto sucede, hay un Congreso Internacional de Ombudsman, y entonces por los pasillos del posgrado van diciendo: ¿a quién le interesa el tema de derechos humanos? ¿Quién está haciendo un trabajo sobre este tema? Y oí que alguien dijo en el pasillo: lo está haciendo Gallardo. Y entonces ya me buscaron y dijeron: va a ser mi presentación del posgrado al Congreso Nacional Internacional de Derechos Humanos. Ahí me tocó ver y escuchar a todos los ombudsman del mundo. Escuché yo, porque yo ya traía lecturas, que existían en todos los países democráticos un ombudsman militar. Cuando a mí me tocó una participación que se estila hacer papelitos, yo no estoy de acuerdo con eso, pero bueno, hicieron un papelito y yo escribí en ese papel y le puse: una de las instituciones más denigradas, aisladas, que existen en México es el ejército. Así le puse. Cuando el que estaba dirigiendo la mesa empezó a separar las preguntas, yo vi que separó una pregunta, y esa pregunta era mía. Yo sabía que era la pregunta que yo le he hecho. Total que ya se hicieron las referencias y dijo el que estaba ahí, dice: ¿quién escribió esta pregunta? ¿Es una broma? Y entonces yo me puse de pie y dije: no, señor, no es una broma. ¿Nos puede usted explicar eso? Y me pasé a explicarlo delante de todos los ombudsman del mundo. El ejército mexicano es una institución aislada de la sociedad
donde se violan derechos humanos y principalmente de las mujeres. Eso fue lo que yo leí. Total que ya a la hora del vino, etcétera, había muchos ombudsman que hablaban perfectamente bien, no un idioma, varios idiomas. Y uno de ellos, me acuerdo que era el ombudsman de Alberta, Canadá, me dijo lo siguiente, me dice: general, le voy a hacer una recomendación. Sí, dígame. Mire, yo sé que usted está haciendo un trabajo académico de este tema, pero tenga mucho cuidado, porque va a tocar fibras muy sensibles del poder y puede tener repercusiones. Y entonces yo pensé, ¿qué repercusiones puedo tener? Yo ya soy general del ejército. Es por lo que yo dije. Eso fue a principios del año de 1993. En agosto de 1993 yo presenté un adelanto de mi tesis de maestría, la creación del ombudsman militar en México. Entonces, bien recibida, incluso hubo una reunión con varios académicos, se presentó, y curiosamente, fíjense lo que son las cosas, la presentamos y ese día estaba Vicente Fox, porque él estaba buscando una reforma en el 82 para ser presidente. Aquí en México así se estila, ¿eh? Si alguien quiere hacer algo, primero reforma la Constitución y después lo que sigue, ¿no? Entonces, todos los que estaban ahí le entregaron una copia, porque lo invitaron en esa ocasión a Fox, de los trabajos académicos que se estaban haciendo, y yo le entregué una copia de mi tesis y le dije: señor Fox, usted es diputado federal, pero si usted llega a ser presidente, le voy a recomendar que haga esta reforma al ejército para que nuestro país sea un país democrático y respetuoso de los derechos humanos. La tomó. En esa ocasión, ahí estaba un periodista que era el director de la revista Foro, y me dijo que era un trabajo interesante y que se me dejaba publicarlo. Yo le dije: adelante. Lo publicó, y cuando lo publicó, pues a mí me dio mucho gusto, porque vi en una portada de una revista la creación del ombudsman militar en México, y dije: qué bien que hay otra persona que está viendo este tema, qué bien que hay otra persona. Y cuando yo abrí el documento, pues resulta que era el autor el que habla, y bueno, me dio un escalofrío. Le hablé al director de la revista y le dije: ¿sabes qué? Te agradezco la publicación, pero nos van a encarcelar a los dos. No, por favor. ¿Por qué me dices eso? Pues porque yo conozco cómo funcionan mis compañeros. Sale esta publicación, me manda a llamar el secretario de Defensa, y entonces estaba eufórico y golpeaba la revista. ¿Quién le autorizó a publicar esto? Le golpeaba así, delante de todo el alto, la plana mayor del Estado Mayor de la Defensa Nacional. Y bueno, me puso como campeón. Yo les recomiendo a ustedes que cuando alguien está enfurecido gritándoles, guarden silencio, no le conteste nada hasta que se le baje solito la temperatura. Y entonces, ya que se calmó, el señor le dice: mi general, solicito hacer uso de la voz. Pues claro, haga uso de la voz, por eso lo manda a llamar. Le dijo: mire, mi general, le voy a explicar una cosa que usted no entiende. En primer lugar, yo firmé un contrato con el ejército para entregar mi vida, mi voluntad y mi sangre al servicio de la patria. Pero quiero que sepa, nunca firmé un contrato para entregar mi dignidad. Quiero que le quede bien claro esto. Yo no tengo que pedirle permiso a usted para hacer uso de mis derechos constitucionales. Y uno de esos derechos es escribir y opinar. Ese es el tema que vamos a tocar hoy aquí. Entonces el señor dijo: ¿cómo dijo? Y se lo volví a repetir. Y entonces me dijo: lo voy a encarcelar. Y le contesté: encarcéleme si puede. Pues sí, me encarceló 9 años. Sí, pues. Eso sí, ahí estuvo la cosa. Bueno, en ese debate, me acuerdo que a mí me tocó ver muchos generales ahí donde yo estuve parado, que de ahí los llevaron al hospital con un choque de infarto, o con presentado un cuadro de diabetes, y al hospital, y de ahí hasta cremados salían, ¿no? Entonces, lo que
lo que yo les quiero decir aquí, estamos hablando aquí de un asunto de dignidad, primero. Segundo, de un asunto de diferenciar perfectamente bien lo que uno es. Y a la hora que yo terminé de discutir con el Señor, me di la media vuelta y me retiré. Y entonces me dijo, ¿no se puede retirar? Y le dije, sí me puedo retirar. Entonces estaba en la puerta un oficial del ejército, guarura, yo mido como 1,5, él medía como 3 metros. Y entonces se atravesó en la puerta y dijo, no lo dejen salir. Entonces seguí caminando, me acerqué al oficial y dije, oficial, voy a salir. Y se hizo a un lado y dijo, dime. Se hizo a un lado. Se hizo a un lado, ¿no? Pues no, para no hacerse las largas, de ahí pues no alcancé ni a bajar la escalera del 3er piso porque llegó la policía militar, me detuvieron, me llevaron a la prisión, pero curiosamente también al oficial que me dejó pasar estuvo 15 días arrestado ahí junto conmigo. ¿Cómo lo ven? Para que vean cómo funciona el Instituto Armado. Cuando yo ya estaba en la celda, me pregunté, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hacemos? ¿Hago valer mis derechos? ¿Hago valer mi tesis? El derecho de cátedra de investigación? ¿O me someto a los designios del secretario de Defensa Nacional, le beso su manita y salgo libre? Y luego, ¿cómo le voy a ver la cara a mis amigos en familia y a las personas que me conocen? Dije, no, voy a hacer valer y le voy a hacer honor al nombre de mi padre, Gallardo. Y entonces empezamos a armar una estrategia. Y esa estrategia funcionó. ¿Por qué? Porque jalonamos, vamos a hablar en términos castrenses, jalonamos a la máxima fuerza del Estado, al Estado mexicano, a un terreno que hace 21 años todavía no conocía, el tema de los derechos humanos, el tema de la transparencia y el involucramiento de los medios de comunicación y de las instituciones de derechos humanos que en aquel entonces apenas estaban floreciendo, como la Comisión Mexicana de Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, que fue la que llevó el caso a los tribunales internacionales. En ese debate, y ya con esto voy a terminar, porque si no, no vamos a llegar al tema. En este debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió 37 amparos a mi favor. El Ejército y el Secretario de la Defensa no cumplió ninguno, incluso se opanaron. Y decían, cito entre comillas, ¿quiénes son esos pinches ministros de la Suprema Corte que me van a ordenar a mí, que yo soy el secretario de la Defensa? Ahí yo coincidía con lo que decía el secretario de la Defensa. Pinches ministros de la Suprema Corte, en eso sí coincido, porque son una mierda. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México es una mierda. No obstante que en 33 ocasiones me dé la razón, Yo me refiero a las resoluciones que ha hecho con el asunto del amazonismo y con otras resoluciones como la participación de los asuntos bancarios, financieros, que han perjudicado a nuestro país hasta la médula. A eso me refiero. Entonces, cuando el secretario de Defensa dice eso, yo me dije, fabuloso, perfecto. ¿Pero por qué? Pues porque este caso, si se agota el recurso interno, nos vamos a ir a los tribunales internacionales. Y así fue. Uno de los casos primeros que se tocaron hace 21 años fue el caso Gallardo. Ustedes lo pueden revisar en internet, el caso 114030, que es el caso Gallardo, una resolución que emitió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para un caso individual, y sobre un caso militar. Al principio no querían tomarlo porque creían, y con justa razón, que era una maniobra y una infiltración que estaba haciendo el Estado mexicano hacia estas instituciones de derechos humanos.
Pero conforme fueron avanzando, se fueron dando cuenta de la situación. Finalmente la Comisión Interamericana resuelve mi liberación en 1996. Naciones Unidas y la Relatoría de Detenciones Arbitrarias igual resuelve lo mismo, y así sucesivamente. Se involucran varias instituciones a nivel internacional sobre derechos humanos, y un caso que no tenía por qué llegar hasta ahí, se hace un asunto de carácter internacional, y finalmente, y se mencionó, en febrero del 2002 soy liberado por una orden presidencial, en donde esa orden presidencial al principio traía diferentes restricciones, como se pusieron ahora en la resolución a Mireles, como es el arresto domiciliario, una restricción para moverse en un ámbito territorial, no hacer menciones en publicaciones periodísticas, etc. Cuando yo estuve viendo eso, que a mí me lo llevó la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores y el Ejército a firmar, cuando yo vi eso, les dije que no aceptaba esa liberación. Así de fácil. ¿Por qué no lo acepta? Porque no es conveniente, que yo no he hecho nada. A mí no me pueden restringir mis derechos. Si me liberan, mejor me quedo aquí encarcelado. Esa fue una primera ocasión. Bueno, finalmente sale la resolución y sin ninguna restricción de absolutamente nada. Sin embargo, cuando yo llegué a la casa de ustedes, había un grupo como de 30 personas de la Policía Federal, en otra ocasión se llamaba de otra forma, que supuestamente me iban a cuidar, y porque había una resolución internacional de que me debería proteger en Estados Unidos. Entonces ya bajé, los saludé a todos, incluso saludé a algunos compañeros, como un compañero que está aquí de la policía que me conoce, ahorita que entré aquí me saludó, y yo les dije, miren, yo no necesito que me cuide nadie, pero además les voy a decir una cosa. Le dije al comandante, ¿sabes de quién se deben cuidar ustedes? No. ¿Saben quién me está amenazando? No. Me está amenazando el Ejército y el Estado. Y es que si ustedes me van a cuidar, nos desaparecen a los 30 ustedes juntos, con todos los vehículos que traen, a mi familia, incluso hasta pueden demoler esta casa. Así es que no me cuiden, retírense. Y así fue. O sea, yo nunca he traído a nadie que me ande cuidando, ni nada. Les digo esto para que vean cómo se maneja el gobierno, cómo se maneja el poder. Bueno, finalmente ya salimos, empezamos a caminar, ¿no? Y en ese devenir hice mis tesis, me titulé con las tesis por las cuales me encarcelaron, y el día de la titulación estaba una persona que es un doctor que da clase en las ciencias políticas, pero que él es ahijado del secretario de la Defensa, no les digo el nombre, y entonces me dice, ¿sabes qué sería buena idea? Sí, dedícale la tesis al secretario de la Defensa. Le digo, claro que sí, y agarré una tesis, y entonces, señor secretario de la Defensa Nacional, le dedico esta tesis con todo el respeto que se merece, y le pongo, es mi visión del Ejército, una institución de las más honorables que tiene México. Un saludo fraterno, y le puse General Gallardo, porque para el Ejército no soy general, soy señor Gallardo. Pero no importa, antes era reo, delincuente, matacaballos, pateador, violador de derechos humanos, o sea, como un día me puedes hacer una lista y tenía como 20 calificativos, Entonces digo, señor, no me afecte nada, o sea, yo no necesito andar uniformado ni traer insignias militares para saber que yo soy general del Ejército. Entonces, les hago este comentario porque también estoy haciendo tiempo que si llega Francisco, porque no me puede dejar aquí solo, el compañero que va aquí a exponer conmigo, él sí sabe del tema, yo nomás vengo aquí a explicarles esto que les comento.